y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Esta serie de conferencias lleva por título Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y anoche vimos el impactante tema: pueblo mío, los que te guían te engañan, tuercen el curso de tus caminos. El apóstol Pedro ya había profetizado con respecto a esto. Si buscamos en su epístola hacia el final de sus Biblias, si necesitan que les dé la página, me van a tener que compartir, Yolanda, una de las Biblias para poderles dar la página. Muchas gracias. En mi Biblia tiene una compaginación un poquito distinta a la otra impresión, pero allí en la epístola del apóstol San Pablo, segunda epístola, de San Pedro, en el capítulo 3, dice el apóstol, versículo 15: Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, muchas gracias, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Bueno, ¿cuáles son estas cosas? Voy a terminar de leer donde venimos leyendo y después le voy a mostrar cuáles son estas cosas, pero dice: nuestro amado hermano Pablo, Dios le ha dado sabiduría y les ha escrito de estas cosas en casi todas sus epístolas, entre las cuales, sigue diciendo el versículo 16, hay algunas cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Las escrituras, la palabra de Dios, estaba siendo ya torcida, violada, violentada en la época que el apóstol Pedro escribió esto. Él dice especialmente las epístolas de Pablo, algunos las tuercen, les hacen decir lo que realmente no es lo que dijo el apóstol Pablo. Y hay algunas cosas difíciles de entender en los escritos de Pablo, pero los indoctos, los inconstantes tuercen como también el resto de las escrituras para su propia perdición. Cualquiera que tuerce las escrituras, cualquiera que le da su interpretación privada a las escrituras, corre el peligro de engañar a otros, pero también corre el peligro de perderse eternamente. Y la gente dice: bueno, pero si a mí me la explican mal a la Biblia, y si yo la acepto así como me la explica el líder religioso, muchas gracias, pues la culpa en todo caso es de él que me engañó. Él va a tener que pagar su cuenta. Sí, él va a pagar su cuenta, pero bueno, si yo estoy sinceramente engañado, pues si soy sincero, Dios va a saber que yo sinceramente creí lo que me dijeron y por eso
pues me equivoqué. Déjame decirte, sinceramente engañado, sinceramente perdido. Porque eso es lo que dice el versículo que sigue, el 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Se puede caer arrastrado por el error y ser engañado. Pero dice, ustedes ya los advertí de antemano para que no se dejen engañar. De eso viene hablando el apóstol Pedro desde un poquito antes. Fíjese en el capítulo 2, ahí mismo, segunda de Pedro 2. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus engaños, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaros los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Fíjense, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los echó del cielo por rebeldes. Y luego sigue diciendo, y si tampoco Dios perdonó al antiguo mundo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjense, tampoco Dios perdonó al mundo antiguo. Podríamos decir, bueno, toda esa gente fue engañada, pero Dios no por eso pasó por alto ese engaño y se perdieron todos. Alguno diría, bueno, en el diluvio buenos y malos se fueron. No creyeron el mensaje de Dios, que Dios les mandó por Noé. Y sigue diciendo, y si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, y las redujo a ceniza y las puso de ejemplos de lo que había de suceder a los impíos, y si libró al justo Lot abrumado por la conducta licenciosa de los malvados, este justo que residía entre ellos día tras día sufría en su buen corazón al ver y oír los hechos inicuos de esos injustos. Así el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio, especialmente a los que siguen los deseos corruptos de la carne y desprecian el señorío divino, atrevidos, rebeldes, que no temen hablar mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y fortaleza, no pronuncian juicio de maldición contra ellos ante el Señor. Pero estos hombres engañan, hablan mal de cosas que no entienden. Son como bestias brutas. ¿Se acuerdan de nuestro primer tema de esta semana? Peores que los bueyes y los burros. Aquí Dios vuelve a decir lo mismo. Esta gente, estos hombres que hablan mal de cosas que no entienden, son como bestias brutas, nacidas para ser cazadas y destruidas. Y como las bestias
también perecerán. Serán retribuidos con daño por el daño que cometieron. Se complacen en el libertinaje en pleno día. Son sucios, manchados, y mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a los inconstantes, tienen el corazón ejercitado en codicia y son hijos de maldición. Han dejado el recto camino, se han extraviado, siguieron el camino de Balaam, hijo de Beor, que amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, un burro, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes llenas por el huracán, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Porque con palabras infladas, pero vacías, seducen con pasiones carnales y disoluciones a los que apenas han escapado de entre los que viven en error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Y si después de haberse alejado de las impurezas del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les sucede lo del proverbio tan cierto: el perro vuelve a comer su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Palabras bien fuertes, hermanos. Personas que engañan a otros, que los llevan al error, que predican y sin embargo engañan a la gente aún con su predicación. Es terrible, dice que su perdición no se tarda, su condenación se apresura y Dios le va a dar el merecido a cada uno de ellos. Pero no crean que los engañados se van a salvar. Dios no perdonó al mundo antiguo, trajo el diluvio y se fueron todos, no quedó ni uno. Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, libró a Lot, pero todas las ciudades completitas fueron destruidas. Y Dios no perdonó ni aún a los ángeles en el cielo que se rebelaron contra él y los echó del cielo. Por eso nosotros debemos conocer la verdad para no ser engañados. Porque si nos engañan, no tenemos la excusa de decir, bueno, lo que pasa es que así me enseñaron a mí, y si así me educaron a mí, ¿yo qué culpa tengo? Esa fue la religión que me inculcaron mis padres, esa fue la doctrina que me enseñaron mis padres, y yo soy así, así nací y así me voy a morir. Así dice la gente hoy en día, todavía hasta el día de hoy. Dice, es que yo nací católico y católico me voy a morir. Te repito, la religión no te va a salvar. La iglesia no te va a salvar. El único que te salva es Cristo Jesús. Pero no hay excusa para decir que estoy engañado, porque Dios nos ha dejado su palabra. Y por eso necesitamos escudriñar las Escrituras, para no ser engañados. Ahora, aquí el apóstol está hablando acerca de los falsos maestros, falsos profetas, que engañan al pueblo. Y el castigo de ellos va a ser fuerte. Pero miren lo que escribe Pablo con respecto a los que debieran ser ya maestros de tanto tiempo de haber conocido la palabra de Dios. Vamos al libro
a los Hebreos. Hebreos lo van a encontrar en sus Biblias, en la página 1012. Hebreos capítulo 5. Dice, página 1013 en realidad, versículo 11. De esto hay mucho que decir y difícil de explicar porque sois lentos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, necesitáis que se os enseñe los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a necesitar lechita y no alimento sólido. Todo el que se nutre de leche es inexperto en la doctrina de la justificación, porque aún es niño. Por el contrario, el alimento sólido es para los adultos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Aquí el apóstol dice, ustedes ya con tanto tiempo debieran ser maestros. Yo sé que aquí en nuestra congregación tenemos personas que recién están comenzando a conocer la palabra de Dios. Justamente para ellos son estas reuniones. Pero aquí el apóstol está hablando a personas que conocen la palabra. Y dice, ustedes ya debieran ser maestros con tanto tiempo de conocer, pero tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar el ABC, los rudimentos. La palabra rudimento quiere decir lo básico, lo que se les enseña a los niños cuando aprenden a leer y a escribir. Con respecto a la vida espiritual y a las cosas de Dios, dice, ustedes tienen necesidad de que se os enseñe lo más básico, lo elemental, lo rudimentario, porque no han madurado, no son hombres, mujeres maduros, sino que son como niños. Son tardos, lentos para oír, y en lugar de darles alimento sólido hay que darles lechita. Son palabras fuertes, pero saben, parece mentira, pero la mayoría del mundo cristiano sigue con lo rudimental y no avanza al alimento sólido. Hay personas que están 10, 15, 20 años en una iglesia y no crecen. No crecen espiritualmente. Porque si bien en la iglesia hay mucha alabanza, hay mucha glorificación y muchos testimonios, hay muy poca enseñanza de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo vino a enseñar. Por eso le llamaban rabí. Por eso le llamaban el maestro. Ese es el título más usado de Cristo, el maestro. Y justamente por eso a sus seguidores se les llama discípulos. Porque si sus seguidores son discípulos, ¿qué es él? El maestro. Pero también él dijo, cuando él se fue, id y enseñad, doctrinad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Fíjense, vamos a buscar ese pasaje. San Mateo, capítulo 28. Ahora volvemos a Hebreos, no lo pierdan porque no hemos terminado allí, pero Mateo capítulo 28, dice el versículo 19. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús los mandó a enseñar, a ser discípulos, les dijo: enséñenles a guardar todo lo que yo os he mandado. Pero hoy en día en el mundo cristiano lo que menos se enseña es a guardar todo lo que Jesús mandó. Oh, sí se enseña que Jesús murió por nuestros pecados. Se enseña que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, pero ¿se enseña realmente lo que es pecado? Porque si yo no tengo el conocimiento de lo que es pecado, ¿cómo voy a dejar de hacerlo? Vamos a ver cuáles son esas cosas rudimentales, que son lo básico, lo elemental en el conocimiento de Cristo para poder seguir alimento sólido y no pura lechita. Vamos de vuelta a Hebreos. Hebreos en el capítulo 5. Versículo 13 y 14. Terminaba el 12 diciendo: habéis llegado a necesitar lechita y no alimento sólido, porque el versículo 13 es inexperto en la doctrina. Fíjense, inexperto en la palabra de Dios, inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Por el contrario, el alimento sólido es para los adultos, para los maduros, para los que por el uso o por la costumbre tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hermanos, ser maduro significa que yo puedo discernir lo que es bueno y lo que es malo. Es como el niño no sabe, no ve el peligro. Ve a su papá al otro lado de la calle y sale corriendo y no piensa que pueden venir carros y atropellarlo, porque el niño no tiene esa capacidad, es inexperto, no mide el peligro, no se da cuenta y sale corriendo. Actúa por impulso, no evalúa las circunstancias. Así son los niños. Son inocentes, claro, pero no saben discernir ni lo bueno ni lo malo, porque no entienden. Y hay muchos cristianos que son iguales. No pueden discernir entre el bien y el mal. Pero los cristianos maduros, dice aquí, tienen ejercitados los sentidos para discernir lo bueno y lo malo. Sigamos leyendo. Por eso, dejando ya la enseñanza elemental acerca de Cristo, vayamos hacia la perfección, sin reiterar los temas fundamentales, como son el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí el apóstol da una lista de lo que él le llama los rudimentos, las enseñanzas elementales acerca de Cristo, o sea, lo básico, el fundamento. Y él menciona varias cosas. Número 1 dice: el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, o sea, el arrepentimiento del pecado. ¿Cuáles son las obras que conducen a la muerte? Mantengan allí Hebreos, porque vamos a regresar allí nuevamente para ver cuáles son esos rudimentos o esas cosas elementales. Pero vamos al libro de Gálatas. Gálatas. Eso lo van a encontrar en la página
983. Dice el versículo 19. Aquí está la lista de cosas que conducen a la muerte. Gálatas 5, versículo 19. Página 983. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La palabra lascivia quiere decir pensamientos morbosos, pensamientos de doble sentido, sucios, deseos desordenados que nacen del corazón. Eso es lascivia. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amigos y hermanos, más claro no canta un gallo. Estas son las cosas que conducen a la muerte, las obras que conducen a muerte, las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Y cualquiera que practica estas cosas, dice el apóstol, no heredará el reino de Dios. ¿Notaron la lista? Pero resulta que algunos cristianos ni siquiera han entendido lo básico, que estas son las obras que conducen a la muerte. Siguen viviendo como si no les importara, como que si no conocieran a Cristo, como que estuvieran todavía en el mundo. Siguen con pleitos, con contienda, con explosiones de ira, enemistades, envidia, celos. Miren en Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a ver quiénes son estos que son niños todavía, que en lugar de haber crecido y haber madurado, todavía tienen necesidad de lechita. Primera de Corintios, capítulo 3. Así, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podíais soportarlo, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres a lo humano? Cuando uno dice yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, ¿no procedéis a lo humano? ¿Qué es Apolo? ¿Y qué es Pablo? Siervos por los cuales habéis creído, y eso según ha concedido el Señor a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores con Dios, y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios sois. Esto de andar siguiendo, yo soy de tal o yo soy de cual, este sectarismo, siguiendo a los hombres, es de niños, es de gente no madura. A quien tenemos que seguir es a la cabeza, que es Cristo Jesús.
Pero resulta que siempre estamos dependiendo de lo que nos dicen los hombres. Es que mi pastor dice esto. Olvídate de lo que dice tu pastor. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y mira lo que te estoy diciendo. Te lo dije desde el primer día. Aquí no vengas a escuchar a un hombre. Olvídate del hombre. Aquí dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Simplemente os venimos a anunciar la palabra de Dios, pero agárrate del Señor y no del hombre. Lo único que yo hago es enseñarte a Cristo y enseñarte su palabra y su verdad. Pero no me creas a mí, créele a la palabra del Señor. Si fuéramos maduros y nos agarramos de la palabra del Señor y de Cristo para nuestra salvación, no estaríamos con esos sectarismos. Ay, que si me corren de aquí, que si me borran de allá, que si vengo a estas reuniones, que me va a decir mi pastor. Que no eres maduro para venir a escuchar la palabra de Dios y para conocer lo que es la verdad y poder discernir, que no tienes los sentidos ejercitados para diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Si no puedes, entonces eres un niño inexperto y necesitas que se te enseñe otra vez los rudimentos. Y te estoy hablando. Puede ser que suene muy golpeado lo que te estoy diciendo, pero te estoy leyendo la palabra del Señor. Como niños en contiendas, en pleitos. Mira, mi hermano, las cosas que llevan a muerte, y eso es lo primero del rudimento que todos tenemos que entender. ¿Cuáles son las obras de la carne que llevan a muerte? Y algunos están tan confundidos con eso que ni eso entienden, ni lo más básico. Ahí mismo, dando vuelta a la hoja, 1 Corintios capítulo 6. Dice el versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quieres algo más básico que esto? Pero ¿cómo la gente está tan confundida hoy en día? ¿Cómo hay denominaciones cristianas enteras que están discutiendo si van a aceptar pastores homosexuales? Ya no miembros, sino ministros homosexuales, y que si van a ordenar a ministros homosexuales. Denominaciones enteras, iglesias enteras, y no voy a mencionar los nombres porque no es mi propósito. Te estoy haciendo abrir los ojos para que te des cuenta que no entienden ni lo básico de la doctrina de Cristo, porque Pablo le llama a esto las obras que conducen a la muerte, las obras de la carne, lo elemental, lo rudimentario. Y él dice: ¿qué no saben ustedes que esta gente no va a heredar el reino de Dios? Y sin embargo, ahí están discutiendo sobre esto. Miren qué más dice aquí. Ni los adúlteros. Pero resulta que la mayoría de las iglesias están en tinieblas sobre este tema, porque no han leído ni lo que Jesús ha enseñado con respecto a esto. ¿Ustedes quieren leer lo que dice Jesús sobre el adulterio? Es tan básico que uno dijera: bueno, esto no hace falta, esta es pura lechita, mejor vamos a lo sólido, a lo bueno. Pero es que algunos ni esto entienden. Vamos a leerlo. San Mateo, capítulo 19. La santidad del matrimonio.
Dice, cuando Jesús terminó de decir estas palabras, se alejó de Galilea y vino a la región de Judea del otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y allí los sanó. Entonces se le acercaron algunos fariseos a tentarlo y le preguntaron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? Él respondió, ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Le dijeron, entonces, ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio y despedirla? Les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras esposas, pero al principio no fue así. Por eso os digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser por fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. Entendieron bien lo que Jesús les decía, ¿eh? Pero hoy en día la gente no entiende. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Son como bestias brutas que no entienden, dice el apóstol. Y no estoy tratando de ofender a nadie con esas palabras. Estoy citando lo que acabamos de leer del apóstol Pedro. Son como bestias brutas que no entienden. ¿Qué parte de esto no entendemos? Que el Señor dice que el que se divorcia por cualquier causa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y la gente dice, ah, no, pero ya después que se casó, pues se vuelve a bautizar y ya estuvo. El que se casa teniendo su mujer viva, menos que haya sido por fornicación, y se casa con otra, está viviendo en adulterio. Y eso lleva a la destrucción, a la muerte. Adulterio, fornicación, lascivia. Lascivia son pensamientos sucios, morbosos. Pero hoy en día muy poco se habla de eso. En la mayoría de las iglesias no les enseñan que no deben ver la suciedad que se presenta en la televisión hoy en día, en las películas, en el cine. Oh no, hasta las reuniones de jóvenes y las salidas de jóvenes son al cine, a ver una película en el cine, cuando lo que se ve allí es lascivia, pensamientos sucios. Y la Biblia dice que los que practican tales cosas no van a entrar al reino de los cielos. Pero ¿por qué tenemos que hablar de estas cosas tan sencillas, básicas? Porque el mundo entero está engañado. Pueblo mío, los que te enseñan, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Tan claro está la palabra de Dios. ¿Por qué le tenemos que dar vueltas? Miren, y recién vamos por el primero de las cosas que son elementales. Pero resulta que ya en esa no pasa la mayoría. Y es elemental que el que practica estas cosas no va a heredar el reino de Dios. Dios tiene poder no solo para perdonarnos, sino para transformarnos. Y yo no creo en un evangelio barato que le dice a la gente nomás, cree y puedes seguir viviendo como se te da la gana, porque nomás tienes que decir que crees en Jesús y ya eres salvo. Déjame decirte, es cierto que si yo creo en Jesús y me arrepiento, el Señor me perdona. Y es cierto que al creer en Cristo Jesús soy salvo. Pero cuando uno invoca el nombre del Señor, y déjame
mostrártelo claramente para que tú entiendas esto. Dice en Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 9: si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que crea en Él no será avergonzado. Y no hay diferencia entre el judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos y es generoso para todos los que le invocan. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ajá, perfecto. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces la gente dice: yo invoco el nombre de Cristo, creo en Él, ya estoy salvo. Pero no leen todo el Evangelio. El mismo apóstol que escribió esto en Romanos, escribió también unas páginas más adelante la epístola a Timoteo. Y miren lo que él le escribió a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, página 1006, 1006, 1006. Segunda de Timoteo 2, 19. Sin embargo, el sólido fundamento de Dios permanece firme y tiene este sello: el Señor conoce a los suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Ah, el que invoca el nombre de Cristo será salvo. Pero ¿qué dice el apóstol? Apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es eso de que yo creo en Cristo y sigo viviendo como se me da la gana? ¿Qué es eso de que yo puedo decir: yo creía en Cristo, ya soy salvo, y sin embargo sigo en la misma inmundicia, en la misma basura con que estaba antes de conocer al Señor Jesús? Mire, según lo que leímos hace un momento del apóstol San Pedro, dice que si uno ha conocido el camino del Señor y ha sido librado por Él y ha sido perdonado y ha sido justificado por la sangre de Cristo, no puede seguir en la misma podredumbre e inmundicia. Porque si vuelve a caer otra vez, no sigue salvo. Perdió la salvación. Es como el perro que vuelve a comer su propio vómito, y la puerquita lavada, que después que la lavan y la perfuman y le ponen el moño, la sueltan y se va y se revuelca en el lodo otra vez, en el chiquero. El que cree en Cristo y el que invoca su nombre, dice aquí, debe apartarse de iniquidad. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 4. La página 986. Esto digo y requiero en el Señor. Este es un mandato: que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, separados de la vida de Dios por su ignorancia, debida a la dureza de su corazón. Después de perder toda sensibilidad, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si es que lo oísteis y fuisteis en él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Fíjense, si de verdad creísteis en él, si de verdad le oísteis y fuisteis enseñados conforme a la verdad que está en Jesús,
acerca de la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre viciado por sus deseos engañosos, renovad la actitud de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. No se puede seguir siendo como antes el viejo hombre. Si de verdad hemos creído en Cristo, si de verdad hemos invocado su nombre, tenemos que dejar la vieja manera de vivir. Tenemos que renovarnos en la actitud de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre que fue creado según Dios para santidad, para justicia, para verdad. Sigue diciendo, por eso desechad la mentira y hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque sois miembros los unos de los otros. El viejo hombre era mentiroso. El nuevo hombre en Cristo no puede seguir mentiroso. Pero resulta que usted se encuentra en las iglesias que se llaman cristianas. Los peores mentirosos están en las mismas iglesias. Los peores estafadores y engañadores se encubren bajo un manto de santidad para seguir haciendo su inmundicia. Pablo dice, desechad la mentira y hablad verdad cada uno con su prójimo. Si os enojáis, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que robaba, que deje de robar, que trabaje más bien y haga algo útil con sus propias manos para tener con qué ayudar al necesitado. Ninguna palabra malsana salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar a otros según sea necesario, para que dé gracia a sus oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Libraos de toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y de todo mal pensamiento, malicia. Sed benignos, compasivos unos con otros, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Pero fornicación y toda impureza o codicia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras indecentes, ni necedades, ni chistes torpes de doble sentido, que no convienen, sino acciones de gracias. Porque sabed bien que ningún fornicario, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Por tanto, no participéis con ellos. En otro tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz del Señor. Andad como hijos de luz. No participéis con las obras de las tinieblas. Pero resulta que los cristianos se sientan a ver la inmundicia y dicen, pero es nomás una película para entretenerme. Y las cristianas se sientan delante de una televisión a ver sus novelas, donde todo lo que hay es adulterio, envidia, celos, peleas, contienda, robándose el marido el uno a la otra. Todo tipo de inmundicia. Y sin embargo, luego vienen el sábado a la iglesia y traen su Biblia y son santas y benditas mujeres, cuando toda la semana se llenaron la cabeza con la inmundicia de la fornicación, de la lascivia, del engaño, del orgullo, de la soberbia, de los malos pensamientos, de las malas palabras, de la suciedad. Pero se sientan a deleitarse con eso. Es que es una novela simplemente para
entretenerme, para no aburrirme. ¿Que no es lo básico? Que el que invoca el nombre de Cristo Jesús deje la inmundicia, los pensamientos sucios, las cosas sucias, y que no participen con aquellos que las hacen. Ojalá que Dios nos ayude a entender que este es el primer paso del cristiano. El que cree en Cristo y el no invoca el nombre del Señor Jesús tiene que dejar la inmundicia. Por eso Pablo dice: ¿tengo que volver a deciros lo básico del cristianismo? ¿Tengo que volver a daros la lechita, los rudimentos, lo elemental? Volvamos ya a Hebreos. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 6. Por eso, dejando la enseñanza elemental acerca de Cristo, vayamos hacia la perfección, sin tener que reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. El primero es ese. Y ya hemos hablado bastante de ese primerito, ¿verdad? Pero leímos la lista, ¿no? Podríamos detenernos en cada uno de esos, porque el mundo está podrido hoy en día. Está bien que en el mundo haya todo tipo de gente: estafadores, detractores, mentirosos, ladrones, avaros, adúlteros, afeminados, homosexuales, y que la gente hoy en día no vea nada raro en eso. Es otra alternativa de vida. Total, a nadie le están haciendo daño. Pero la palabra de Dios dice que estas son las obras que conducen a la muerte. Y ninguno de estos va a heredar el reino de Dios. Ahora, yo no tengo nada en contra ni del borracho, ni del drogadito, ni del homosexual, ni del adúltero, ni del afeminado. No, nada de eso. Pero sí tengo que decirte la verdad: si sigues en eso, no solamente que te vas a perder, estás perdido. Y nunca conociste al Señor Jesús, porque el que invoca el nombre del Señor se aparta de toda esa inmundicia. Y yo creo que Jesús tiene poder no solamente para perdonar el pecado, sino para limpiarnos de toda maldad y para darnos la victoria y cambiar nuestro corazón y cambiar nuestra vida. No tenemos por qué seguir en la inmundicia si hemos creído en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús para vencer. Y la palabra de Dios dice que los vencedores heredarán el reino de los cielos. Así dice Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, al final de su Biblia, capítulo 21, casi la última hoja de su Biblia, página 1052. Dice el versículo 7: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Versículo 27. No entrará en la ciudad de Dios ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 22 y versículo 14. Dichosos los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad, pero quedarán fuera
los perros y los hechiceros, los disolutos y los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo creo que Dios es muy claro en su palabra, y algunos pueden decir, pero ¿y cómo yo hago para vencer estas cosas? La sangre de Cristo Jesús tiene poder para limpiarte. Y si tú nunca has experimentado el poder de Dios en tu vida, entonces no puedes entender lo que te estoy diciendo. Pero si tú lo experimentas, y eso nos lleva al segundo punto, que es básico, que es vital, que es elemental para el cristianismo: la fe en Dios. Vamos de vuelta a Hebreos, y estamos repasando lo elemental hoy. Hebreos capítulo 6. Por eso, dejando la enseñanza elemental acerca de Cristo, vayamos hacia la perfección sin tener que reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, número 1. Y número 2, la fe en Dios. La fe en Dios. El mismo apóstol declara en Hebreos capítulo 11 y el versículo 1: la fe es estar seguros de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. Empero sin fe, versículo 6, es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que Él recompensa a todo aquel que le busca. Miren, ese es el segundo punto elemental del cristiano: creer en Dios, creer que Dios existe, que cuando yo me acerco a Dios no dudo de su existencia, sé que realmente es un ser vivo, un ser real, y que Él recompensa a todos aquellos que se le acercan a Él. La fe significa creer en la palabra de Dios y creer que lo que Él ha dicho es cierto y actuar como una realidad porque Dios lo ha prometido. Dice allí: la fe es la certeza, la seguridad, es estar seguros de que lo que esperamos es así, y seguros de que lo que no vemos es así. Eso es fe. Si estamos viendo, entonces ¿para qué necesitamos fe? Pero la fe nos da esa seguridad de que lo que Dios ha prometido es una realidad. Y si Él ha prometido darnos un nuevo corazón, yo lo creo, lo acepto y lo reclamo, porque es promesa de Dios y Dios no puede fallar. Dios no es hombre para que mienta, no es hijo del hombre para que se arrepienta. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Ahora, los que no creen no pueden recibirlo, porque dice el apóstol Santiago, después de Hebreos viene Santiago, en el capítulo 1. Dice: pero pida, versículo 6, pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal persona que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor, tenemos que creer. Y Él dice que el que pide con fe va a recibir lo que pide, pero el que duda no va a recibir nada. La gente dice: yo no creo en Dios porque le pedí y no me dio. ¿Cómo vas a recibir si nunca creíste? Si hubieras creído en Él, hubieras recibido. Pero como no crees, entonces crees que tienes el derecho a decir: Dios no existe porque a mí no me contestó porque yo le pedí, si ni siquiera creías. El que cree
Cuando se acerca a Dios, tiene que creer que Él existe y que Él va a responder a nuestra petición. Y ahí es donde Dios actúa. Ahora, la fe es la que nos lleva a la salvación. Pero esa fe me lleva a creer que con Cristo todo es posible. Y que yo puedo vencer por la gracia de Cristo. Que no tengo que quedar siendo lo que soy, lo que heredé de mis padres, los genes que traje. Porque Dios puede hacer un milagro en mi vida y transformarme. Y lo vemos en miles, en millones de personas que eran escoria, basura del mundo. Y sin embargo, por la gracia de Cristo, Él los transformó. Miren, esta es la promesa del Señor. Él dice, el que a mí viene, ¿qué? Yo no lo echo fuera. El profeta Ezequiel tiene la promesa del Señor para todo aquel que cree e invoca su nombre. Ezequiel, página 722. Ezequiel capítulo 36 y versículo 25 en adelante. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que Dios promete. Te voy a dar un corazón nuevo. Voy a cambiar tu espíritu rebelde. Pero tú tienes que permitirle al Señor que lo haga y creer. Tan solo darle la oportunidad. Es la única manera. Y si nunca lo has comprobado y nunca lo tratas, nunca vas a saber si es cierto o no. La fe es el ingrediente básico para la salvación. Pero muchos no creen que realmente Dios hace lo que Él promete. Y siguen en lo mismo. Sí, yo creo, dicen, pero la vida de ellos refleja que nunca creyeron. Porque nunca cambiaron. Miren lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Cómo sabemos si realmente nosotros hemos nacido de nuevo, hemos aceptado al Señor, si de verdad le conocemos? Primero vamos a leer en el capítulo 2, Primera de Juan 2, 3, y luego vamos al capítulo 3. Primera de Juan 2, 3 dice, en esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Si yo digo que yo conozco a Dios y no guardo sus mandamientos, soy un mentiroso. No hay verdad en él. Dice el versículo 1, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Podemos venir a Jesús confiados. Él pagó la deuda de nuestro pecado con su sangre. Él quisiera que no volviéramos a pecar, pero si tropezamos y caemos, tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él.
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de llegar a ser, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no sigue pecando. Fíjense, el que permanece en Cristo no sigue pecando. El que sigue pecando ni le ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como Cristo es justo. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque la vida de Dios está en él. Y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. En esto se ve quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Wow. Básico, elemental. Si yo conozco al Señor Jesús, dejo el pecado. Pero ¿saben que el mundo cristiano está tan confundido con esto? Dicen, lo único que tienes que hacer es creer en Cristo. Y ya no hay que guardar los mandamientos, porque Él ya los guardó por nosotros. Pero aquí dice que el que le conoce guarda sus mandamientos. Y el que no guarda sus mandamientos, ni le ha visto ni le ha conocido. Miren qué sencillo es esto. Y ahora me estoy refiriendo, nosotros ayer vimos que el mundo católico ha sido engañado, porque le han enseñado mandamientos cambiados. Pero el mundo evangélico también está engañado, porque le han dicho que lo único que tienes que hacer es creer en Cristo y puedes vivir como se te da la gana. No hay que cumplir la ley. Es más, esa ley ya fue clavada en la cruz, ya fue abolida. ¿Por qué no leen el Nuevo Testamento? ¿Por qué no leen al apóstol Juan, que dice que el que sigue pecando ni ha visto a Cristo ni le conoce siquiera? Pero él explica lo que es pecado. El pecado es transgresión ¿de qué? Pero si la ley está abolida, entonces ¿cuál ley vamos a transgredir si ya no hay ley? Entonces, si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, entonces no necesitamos ni de Cristo. Justamente porque creemos en Cristo y porque Él nos limpia con su sangre del pecado, por eso el Hijo de Dios tuvo que morir y derramar su sangre, porque la ley de Dios había sido transgredida por el hombre. Y la transgresión de la ley se llama pecado. Y Él vino a morir por nuestros pecados. ¿Cómo entonces va a abolir la ley si por la ley es el conocimiento del pecado? ¿Qué confusión hay en el mundo cristiano hoy en día? Millones de cristianos hoy en día se les enseña de que la ley está abolida. Pues si no hay ley, entonces no hay pecado. Y si no hay pecado, pues no necesito ni de Cristo. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tu camino. Estamos hablando de lo elemental, de lo básico del cristianismo. Ni siquiera hemos entrado en lo que se llama alimento sólido. Esto es la lechita. Pero ni siquiera esto entienden algunos. Qué confusión tan grande. Ya lo dijo el apóstol San Pedro. Pablo ha escrito muchas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, que la gente tuerce las escrituras para su propia conveniencia y para su propia perdición. Bueno, el tiempo ha transcurrido. Imagínense, recién vamos por el segundo.
de lo que es lo básico y no hemos llegado ni a lo sólido. Todavía estamos en la lechita y no avanzamos. Porque el mundo está tan confundido. La Biblia enseña que la salvación es por la fe. Y que no nos salvamos nosotros a nosotros mismos por guardar los mandamientos de Dios. En esto los evangélicos están bien y los católicos dicen no, hay que guardar los mandamientos para salvarse y hay que hacer penitencia para salvarse y hay que participar de los sacramentos para salvarse. Ninguna de esas cosas nos dan la salvación. Vamos a ver cómo es la salvación para que la entendamos. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice el versículo 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y Él con Cristo nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos, por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de ¿quién? De Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, dice aquí, que es por la fe, por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo, nadie la puede ameritar, nadie la puede comprar, nadie la puede ganar, nadie la puede merecer. Gracia quiere decir un favor que no se merece. Si yo merezco la salvación, entonces ya no es gracia. Si yo tengo que hacer algo para ganar mi salvación, entonces ya no es por gracia. La salvación es un regalo de Dios. Yo no puedo hacer nada para meritar la salvación y el perdón. Cristo lo hizo por nosotros, pagando la deuda en la cruz del Calvario con su sangre. La paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él pagó la deuda de nuestro pecado a través de su sangre. Por gracia habéis sido salvos. Cristo, leímos, es la propiciación. Propiciación quiere decir el pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Fíjense, Cristo murió por todo el mundo. Y si la muerte de Él alcanza para perdonarnos a todos, entonces ¿por qué no todos somos salvos? Díganme ustedes. ¿La muerte de Cristo alcanza para perdonar a toda la raza humana? Por eso Él tuvo que hacerse hombre, para morir como hombre, pero por eso tenía que ser Dios, porque una criatura solamente vale por otra criatura. Un ser creado solamente vale por otro. Si Él fuera un simple hombre, podría haber muerto inocente, porque Él nunca pecó, en lugar de otro hombre pecador. Pero su muerte solamente hubiera valido por la muerte del otro. Pero por eso tenía que ser Dios el que entregara su vida, porque solamente Dios vale por todas las criaturas creadas, porque en Él está la vida. Él es el que dio la vida, y solamente el dador de la vida puede valer por toda vida humana. Por eso tenía que ser hombre para morir como hombre, porque el hombre fue el que pecó, tenía que pagar la deuda del hombre, pero tenía que ser Dios para que como Dios su vida valiera por todos los seres humanos. La vida de Cristo que Él entregó, la dio por toda la raza humana. Todos somos perdonados por la muerte de Cristo. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo
el mundo. Él murió por todo. Pero entonces, ¿por qué no todos se van a salvar? Díganme. ¿Qué hay de los qué? De los hombres que nacen enfermos. O de los imbéciles. Lo bueno es que usted no está imbécil, hermano. Dele gracias a Dios que le dio una mente. Miren, Dios es misericordioso y Él va a juzgar a cada uno según su circunstancia. Cada uno va a ser pesado en la balanza de Dios. Y Dios nos ve no como lo que somos, sino como lo que podemos llegar a ser por su gracia. ¿Qué no dijo Él? ¿Qué no dijo Él? Si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis al reino de los cielos. ¿Qué no dijo Él? Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona que no tiene conocimiento, que no tiene raciocinio para poder entender, es como un niño. Y en su misericordia Dios va a actuar con cada uno de ellos, no como lo que son, sino como lo que pudieran llegar a ser por la gracia suya. No nos preocupemos por ellos, que Dios va a hacer justicia. El juez de todo el universo, nadie lo va a culpar de haber procedido mal. Nadie le va a decir, pero ¿y ese qué culpa tenía de haber nacido imbécil, de haber nacido enfermo de la mente? A cada uno Dios lo va a juzgar. Dice que cuando Él cuente y ponga en la balanza a los seres humanos, va a notar en su libro: este nació aquí, este nació allá, este nació en tal hogar, esta fue la experiencia de este. Él no solamente mira lo que está delante, sino Él mira las circunstancias y los corazones de cada persona. Pero volviendo al tema de la salvación, ¿por qué no todos son salvos? Miren, aunque la salvación fue provista para todos gratuitamente, Dios respeta el libre albedrío y la decisión de cada persona. Hay algo que Dios, en todo su poder, porque Él es todopoderoso, hay algo, sin embargo, que Él no hace, ni va a hacer, ni puede hacer. Él no puede salvar a una sola alma que no quiera ser salva, porque Él a nadie lo va a obligar. Él le dio libre albedrío al ser humano. Él no puede salvar a nadie que no quiera recibir la salvación. Para que yo sea salvo, para que el sacrificio de Cristo se aplique a mi vida, y ese sacrificio que Él pagó, la deuda que Él pagó, se aplique a mi vida, yo tengo que aceptar ese sacrificio, tengo que recibirlo. Y eso me lleva al tercer punto de lo básico. Vamos de vuelta a Hebreos. Y recién vamos por el tercero, ¿verdad? Yo creo que aquí vamos a terminar en esta noche con ¿verdad? Pero en Hebreos capítulo 6 dice que debiéndose ya maestros, somos como niños inexpertos, porque no tenemos ejercitados nuestros sentidos para discernir lo bueno y lo malo. Por eso, capítulo 6, versículo 1, dejando la enseñanza elemental, los rudimentos acerca de Cristo, vayamos hacia la perfección, sin tener que reiterar nuevamente los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. La fe en Dios, número 2. ¿Y el tercero cuál es? No, el primero es arrepentimiento. El segundo es la fe. ¿Y el tercero? La doctrina de los bautismos. Para que la salvación se haga efectiva en mi vida, para que el sacrificio de Cristo se aplique a mí, yo tengo que aceptarlo. Por eso Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, antes de tocar este último punto que voy a tocar en esta hora, yo quiero aclarar algo. El bautismo no es lo que te salva.
El bautismo no salva a nadie. El que salva es Cristo. Y si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados, no importa que te bautices 100 veces, todavía tendrías tus pecados. Porque el bautismo no es el que te limpia el pecado. El bautismo es un símbolo de la muerte de Cristo. Lo vimos anoche, ¿se acuerdan? Les voy a recordar lo que leímos, nomás un versículo, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, ya que estamos hablando ahora de la doctrina de los bautismos. Y notaron que está bautismos en plural, no en singular. Doctrina de bautismos en plural. Romanos capítulo 6, versículo 3. Por cierto, el 1 está muy bueno también. El 1 dice, ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Como Dios nos perdona gratuitamente, sigamos pecando. Total, Dios ya pagó por nuestros pecados. ¿Qué responde el apóstol? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque así como hemos sido unidos con él en una muerte semejante a la suya por el bautismo, seremos unidos también con él en su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Porque el que ha muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no tiene más dominio sobre él. La muerte que Cristo murió fue una muerte al pecado, una vez para siempre. Pero la vida que él vive, la vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer sus malos deseos, ni tampoco ofrezcáis más vuestros cuerpos, vuestros miembros como armas al servicio del pecado, sino ofreceos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y ofreced vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese versículo último es el que tergiversa el mundo evangélico. Ese es el que los maestros indoctos tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Dicen, ya ven, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que ya no hay que guardar la ley. Pero Pablo lo que está diciendo es todo lo contrario. Porque ya la ley no nos condena, porque ya Cristo pagó la penalidad de la ley. Entonces vamos a seguir pecando porque no estamos bajo la ley. No reine el pecado en vuestro cuerpo. Abandonad el pecado, porque ya no estáis bajo la ley que los condena, sino bajo la gracia habéis sido libertados por Cristo Jesús. El versículo 15, el que sigue, dice, pues ¿qué pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Eso de no estar bajo la ley no quiere decir que podemos seguir transgrediendo la ley. Al contrario, el pecado es transgresión de la ley. Pero porque Cristo nos libertó del pecado, ya no estamos bajo la ley. Ya no somos esclavos del pecado. Estar bajo la ley significa transgredirla. Cuando tú transgredes la ley de tránsito y te agarra la policía, estás bajo la ley. Pero cuando pagas la deuda, estás libre, la ley no te condena. Así Cristo pagó la deuda por nosotros, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo
la gracia. Pero dice ahí, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Cuando tú sales libre, que la ley te condenaba por haber transgredido, y no pagaste tú el ticket, alguien lo pagó por ti. Tú dices, como ya me pagaron el ticket, ahora voy a seguir transgrediendo la ley. Total, me pagaron el ticket. ¿Así funciona? No, al contrario. Porque fuiste perdonado, estás más obligado a obedecerle al Señor. Ahora, volviendo a lo que estábamos diciendo, la doctrina de bautismos. El bautismo, dice aquí, representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y el que es bautizado está diciendo públicamente, yo creo en Jesús, creo en su sacrificio, creo en su muerte en mi lugar, acepto ese sacrificio. El Señor te perdona no porque te bautice, te perdona porque tú has creído y aceptado en el sacrificio que Él ha hecho. Amén. Al ser bautizado es un testimonio público de mi fe en Cristo Jesús. Bueno, hemos visto las primeras tres cosas elementales. Mañana por la noche, y nos quedamos ahí a mitad de camino, pero mañana por la noche el tema es: ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere que nos perdamos. Y mañana es un tema precioso, miren. Mañana es el momento de traer a tus seres queridos, de traer a tu familia que aún no ha aceptado al Señor, de traer a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus hijos que se han apartado del camino del Señor, a tus hijos que aún no han tomado el paso de entregarse al Señor. Mañana es el día. Yo sé que toda esta semana estamos estudiando, la palabra de Dios, pero mañana es el día en que el Señor les va a tocar el corazón a aquellos que vengan, porque el tema es: ¿por qué moriréis? ¿Por qué tienes que seguir en esa rebeldía cuando hay un camino mejor para tu felicidad y tu salvación? Así que llévense algún volante en esta noche y traigan a alguien más mañana por la noche. Pero en esta noche yo tengo que terminar haciéndote una pregunta muy seria. ¿Has entendido en esta noche lo que es realmente la salvación? Mira, todos estamos perdidos porque somos pecadores. Y si Cristo no hubiera muerto por nosotros, no habría camino de escape. Pero Él pagó la deuda por nosotros muriendo en la cruz del Calvario. Él entregó su vida por nosotros y gracias a Él somos perdonados. Gracias a su sangre derramada, esa sangre nos cubre de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, confesar nuestros pecados y aceptar el sacrificio de Cristo en nuestro lugar para ser perdonados. Eso solamente se logra por la fe. Y eso es lo que vimos. El arrepentimiento, la fe y luego bautismo. En ese orden. Arrepentimiento, reconocer que soy pecador y que me voy a perder. Mira, tú puedes no creer. Tú puedes decir, todo esto es puro cuento. Eso no te va a evitar de que te pierdas eternamente. Tú dices, pero todo el mundo se muere. En esta vida nomás pasamos, nacemos, vivimos, nos reproducimos y morimos. Esa es la ley de la vida. ¿Y qué si hay un día del juicio? ¿Y qué si hay un Dios? Como yo creo que lo hay y sé que lo hay. Y sé que hay un Dios porque Él me cambió a mí. Y eso no me lo puedes discutir. Yo no pude cambiar por mí mismo. El único que me cambió es Cristo Jesús. Y el testimonio más grande de que hay un Dios no es solo su palabra que se cumple y las profecías que se están cumpliendo al pie de la letra. El poder y la demostración más grande de que hay un Dios es que Él me cambió a mí. Y Él te puede cambiar a ti si tú le permites. Si tú crees en Él. Tú dices, pero ¿y si yo no creo qué? Pongamos que es cierto que no hay Dios. Por un momento, pongamos que todo esto es cuento, que todo esto lo escribieron los hombres, que todo esto simplemente
es ilusión y imaginación de la mente de la gente. ¿Ok? Vamos a pensar por un momento que sea así. Tú vives tu vida, yo vivo la mía. Al final, como no hay ni Dios, ni hay cielo, ni hay día del juicio, ni hay infierno, ni hay nada, porque lo único que hay es esta vida, porque somos como animales que nacimos, crecimos, nos reprodujimos y morimos. Y aquí se acabó todo. Pues ¿quién ganó? Salimos iguales. Tú sin creer y yo creyendo, salimos iguales. Al fin y al cabo no hay nada. Si eso es así. Pero yo te voy a decir 2 razones por las cuales yo creo y prefiero creer. Número 1, porque si yo creo que hay una esperanza más allá de la muerte y que este no es el fin de todo, me da aliciente y me da paz y me da tranquilidad cuando me toca despedirme de un ser querido. El que no cree es el fin de todo, y mejor que le diga adiós para siempre, porque pasó a la nada. Pero a mí me da paz y puedo enfrentar la vida con esperanza, porque tengo una esperanza. Aun si esa esperanza fuera vana, por lo menos me da paz en el momento. Ustedes dirán, una paz engañosa. Pero vivo mejor, porque no me preocupo, porque sé que hay una esperanza. Pero digamos que es mentira y que no hay nada. Al fin y al cabo, tú viviste sin Dios, yo viví creyendo que hay un Dios, y cuando llegamos al final salimos igualitos, parejos. Pero ahora te voy a dar vuelta la moneda. ¿Y qué si sí hay un Dios? ¿Y qué si hay un creador que hizo todas las cosas porque de alguna parte vinieron? ¿Y qué si hay un día del juicio y una venida de Cristo? Y hay una vida eterna y un cielo. Y hay un infierno donde se van a quemar los impenitentes. Si tú no creíste, lo perdiste todo. Y yo, sin embargo, lo recibí porque creí. Entonces, ¿quién ganó? Si no hay Dios, salimos parejos. Ni tú ni yo. Igualito los dos nos vamos a los gusanos. Y ahí se acabó todo. Pero si hay un Dios y tú no creíste, te la perdiste toda. Y lo peor de todo es que Dios te va a decir, te di la oportunidad. Escuchaste. No puedes decir que no tuviste la oportunidad. La rechazaste, fue tu decisión. Así es Dios. Por eso en esta noche yo te invito a que le des una oportunidad a Dios en tu vida. Si nunca lo has probado, si has probado todo lo demás y no eres feliz, entonces dale a Dios una oportunidad en tu vida. Permítele que Él te transforme. Comprueba si realmente hay un Dios. La única manera de comprobarlo es ponerlo a prueba en tu propia vida. Entrégate a Él. Confía en Él. Ten fe. Da el paso de fe y di, voy a hacer lo que Dios dice. Y el Señor te va a mostrar en tu propia vida lo que me mostró a mí. Que hay un Dios en el cielo, que Él perdona, que Él salva, que Él da paz, que Él da gozo, alegría, propósito a esta vida. Porque mi vida estaba sin propósito, sin Cristo, y con Él encontré la razón de vivir. Porque mi vida es otra desde que conocí a Cristo Jesús. Y Él puede hacer lo mismo por ti. ¿Quieres darle la oportunidad al Señor? ¿Quieres decirle en esta noche, Señor, quiero creer, quiero confiar? No pases la oportunidad que Él te pone en esta hora. Dile, sí, Señor, estoy dispuesto a probarlo. Inclinemos el rostro para orar. Mejor aún, arrodillémonos para orar en esta hora. Si no puedes arrodillarte, no importa, quédate en pie, inclina tu rostro. Sí, inclinen su rostro. Doblen las rodillas del corazón, en humildad delante del Señor. Padre Santo, venimos tal cual como somos. Tú nos conoces. Somos pecadores, somos necesitados de ti, por eso hemos venido. Tú dijiste que los que son sanos no necesitan de médico.
Nosotros hemos venido porque reconocemos que necesitamos de tu limpieza, necesitamos de tu perdón, necesitamos de la transformación que solamente tú nos puedes dar. Tú conoces cada una de estas almas. Tú dijiste que nadie puede venir a ti si el Padre que te envió no lo trajere. Y estas almas han venido traídas por el Padre Celestial. Él es el que da arrepentimiento, Él es el que toca los corazones. Y tu Espíritu Santo ha hecho la obra en nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor. Te pedimos por estas almas que tú las selles para el día de la redención. Que no sea en vano esta decisión. Que no sea solamente una emoción del momento, sino una decisión definitiva de servirte y de serte fieles. Señor, rompe las cadenas que nos tienen atados a este mundo, a sus deseos pecaminosos, a las maldades, las iniquidades, a todas estas cosas que tu palabra dice que son las obras de la carne que llevan a la muerte. Rompe, Señor, esas cadenas y danos libertad en esta noche. Hay alguien aquí que necesita romper un vicio, dale victoria, Señor. Hay alguien aquí que necesita que tú le des la victoria sobre algo por lo cual ha estado luchando por mucho tiempo. Que esta noche sea la noche de la victoria. Hay alguien aquí, Señor, que su hogar está a punto de ser destruido. Oh Señor, tú puedes tocar los corazones, tú puedes transformar las almas. Hazlo para la gloria tuya, para que nosotros podamos dar testimonio de tu poder, Señor. Hay alguien aquí que está enfermo. Extiende tu mano y devuélvele la sanidad para que pueda servirte a ti de todo corazón. Oh Señor, hay tantas cosas que queremos pedirte, pero lo más que te pedimos es un nuevo corazón. Que tú cumplas tu promesa, no solo de perdonarnos, sino de transformarnos por tu Espíritu Santo. Que podamos ser testigos vivos de que hay un Dios en el cielo que escucha las oraciones. Que podamos ser testigos de que hay un Dios que transforma las vidas y que nosotros podamos dar ese testimonio. Sella estas vidas para el día de la redención y permite, Señor, que este próximo sábado puedan sellar su vida con Cristo a través del testimonio público del bautismo. Los encomendamos a ti en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor.